Hola a todos, mi nombre es María Alejandra Murias, yo soy médica, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, y en este rato que estamos conectados, en este tiempo que nos vamos a conectar, la idea es charlar un poquito acerca de qué recursos podemos implementar para dormir bien en épocas de aislamiento. Los contenidos de esta charla, primeramente vamos a hablar de la situación actual, de qué manera esta situación actual modifica nuestra rutina diaria y es eso lo que puede molestar o interrumpir la hora del sueño. Vamos a hablar del sueño, de sus beneficios, de qué manera el sueño puede verse interrumpido o alterado durante esta época. Y por último, y lo más importante, vamos a charlar sobre qué pasos, qué recursos, qué medidas o qué recomendaciones podemos implementar de a poco para lo que los médicos llamamos mantener una buena higiene del sueño. La situación actual es una situación nueva, es una situación que nos afecta a todos en mayor o menor medida, sean grandes, adultos, niños, a todos. Y esta situación nueva nos afecta, ¿por qué? Porque básicamente cambia nuestra rutina. Nuestra rutina se ha modificado en gran parte porque ahora vemos que muchas cosas pasan dentro de nuestro hogar. Y si bien quedarnos en casa es una medida que sabemos que es para protegernos, para proteger a nuestros seres queridos y a los demás, todas las actividades de nuestra vida diaria ahora pasan por nuestra casa. Trabajamos en casa, estudiamos en casa, nos conectamos desde casa, todo pasa desde casa. Y también ha cambiado el momento de salir de casa. ¿Por qué? Porque en el caso que, no sé, tengamos que hacer alguna diligencia, ir a comprar algo o incluso ir a trabajar, tenemos que incorporar un nuevo elemento a nuestra vestimenta que antes no teníamos, que es el uso del barbijo, ¿sí? Es decir, que ahora salimos de casa con las llaves de casa, con el barbijo y también con el alcohol en gel. Pero también pasa algo diferente cuando volvemos a casa, porque si bien teníamos ciertos hábitos, esos hábitos también se modificaron, en la medida que tenemos que priorizar nuestra higiene, tomar ciertas medidas de seguridad, que antes no teníamos tan familiarizadas. La situación actual nos ha hecho conocer un montón de términos nuevos que nuestro vocabulario antes no manejaba. Cuarentena, aislamiento, emergencia sanitaria, fases, COVID-19, son todos un montón de términos nuevos que ahora parece que los manejamos habitualmente, los escuchamos, los conversamos, los leemos, y también generan un poquito de ansiedad, porque es una situación nueva, una situación de mucho cambio rápido, mucho cambio que se da día a día, que nos aumenta cierta preocupación, que es lógica, es esperable y es absolutamente normal, ¿sí? Nos preocupamos porque es un temor a que podamos enfermarnos, a que podamos contagiar a otros sin saber que estamos enfermos, porque otras personas quizás allegadas, familiares, amigos, cercanos, estén pasando por alguna situación de salud o tengan una edad que se sientan más vulnerables a esta enfermedad. Entonces todo esto nos genera un sentimiento de preocupación, de miedo, de incertidumbre, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero vamos por un camino en que nos cuidamos todos y eso es lo más importante. Pero ¿qué sucede cuando llegan las horas de la noche? Obviamente que la preocupación, el miedo, la ansiedad, el estrés, son todas barreras a las cuales nos tenemos que enfrentar cuando decimos el día terminó y tenemos que dormir. Vamos a hablar un poquito del sueño normal. El sueño es una función esencial para nuestro cuerpo y para un montón de aspectos de nuestra salud, física y mental, por lo cual merece mucha atención y más aún en estos tiempos de aislamiento.
¿Qué pasa? Para que el sueño esté regulado, actúan muchos factores. Pero uno de ellos es que tenemos dentro de nuestro cuerpo un reloj que nosotros llamamos reloj biológico. Y ese reloj biológico lo que hace es funcionar de una manera regulada según los momentos en que tengamos luz y los momentos de oscuridad. Es decir, que censa las horas del día y las horas de la noche. Y según ese equilibrio, mantiene regulado nuestra función del sueño. Es decir, que cuando es el día, sabe que uno va a estar despierto, es decir, en vigilia, y cuando es de noche va a ser la hora de dormir, ¿sí? Para que ese sueño y para que ese reloj biológico regule el sueño de manera adecuada, tiene que exponerse a la luz. Y el estar en aislamiento, a veces eso se ve un poquito condicionado. Un punto que tenemos que tener presente es el tema de las horas del sueño. Y que a veces no es tan importante la cantidad de horas del sueño. Porque la cantidad de horas del sueño varía a lo largo de la vida, varía con la edad, como pueden ver en el cuadro, y hay que tener en realidad una relación entre calidad y cantidad, ¿sí? Como les decía antes, en realidad el sueño es un gran aliado de nuestra salud. Salud física, salud mental, salud en todos los aspectos que podamos pensarlo. ¿Por qué? Porque reduce el riesgo de enfermedades, entre ellas enfermedades cardiovasculares, porque también mejora un sistema que en este momento lo tenemos que tener óptimo, que es el sistema de defensas o el sistema que nos protege contra cualquier cosa que pueda producir daño al organismo, como en este caso puede ser una infección. También es importante un buen descanso porque nosotros funcionamos mejor, nuestra mente funciona mejor si descansamos mejor, ¿sí? Es decir, que mejora nuestra atención, nuestra concentración, la memoria, el estado de ánimo, nos vamos a sentir más productivos, más motivados. Vamos a ver que el proceso de aprendizaje y resolución de problemas y organización también se ve favorecido. No solo en nosotros, sino también que esto se traslada si hay niños en la casa. Con todo esto podemos pensar que si dormimos bien, vamos a estar menos ansiosos y menos estresados. Vamos a sentir que tenemos más energía para hacer las cosas y también que podemos tolerar y ser más pacientes con algunas otras. Es decir, que el sueño y el poder dormir bien genera un montón de beneficios que en sí lo que hacen es mejorar nuestra calidad de vida. Es decir, que si nosotros pensamos en todos estos beneficios, es fácil deducir de alguna manera qué es lo que puede pasar si dormimos mal. Y si dormimos mal, nos vamos a sentir más irritables, vamos a sentir que nos cuesta concentrarnos, que nos cuesta prestar la atención, vamos a sentir que nos falta la energía, nos vamos a sentir tristes y nos va a costar también hacer más las actividades del día a día. Y a su vez, estos sentimientos que pueden aparecer, que es la irritabilidad, el sentimiento de tristeza, los enojos, son sentimientos que también pueden, diríamos, alterar el día a día con nuestras familias, ¿sí? Con la gente que compartamos en nuestro hogar y también que eventualmente podamos trasladar algunos de estos sentimientos al ambiente laboral o con quien desarrollemos una actividad de trabajo, ¿sí? Por lo cual es tan importante que mantengamos una buena calidad del sueño durante este tiempo. Ahora, si uno piensa, bueno, ya vimos cuáles son los beneficios del sueño, vimos de qué manera si dormimos mal puede repercutir en nuestro cuerpo, pero si pensamos, bueno, pero ¿de qué manera se puede presentar un problema para dormir? Bueno, lo más común es que nos cueste dormir o conciliar el sueño, ¿sí? O que también tengamos una dificultad para que ese sueño sea durante toda la noche. O puede ser también
que tengamos problemas para dormir o no, pero al día siguiente sentimos como que, uy, me parece que no dormí tan bien, ¿sí? A eso nosotros le llamamos que no tenemos un sueño reparador, un sueño, diríamos, suficiente. Y todo esto, obviamente, que pasa en relación a la situación actual. Que la situación actual nos genera ansiedad, nos genera estrés, nos genera preocupación, ¿sí? También puede suceder que puede ser que dormamos muy bien, pero en el medio de la noche nos despertamos muy ansiosos, muy agitados, muy nerviosos o con mucha intranquilidad porque tuvimos un sueño muy desagradable o una pesadilla. Eso también puede ocurrir. ¿Por qué? Porque estos pensamientos que nosotros tenemos en nuestra cabeza y que siguen latentes cuando vamos a dormir, se presentan y se hacen presentes a veces de modo exacerbado durante el sueño, ¿sí? Es decir, que puede ser que nos cueste dormir, que nos cueste mantener el sueño durante el día o que tengamos pesadillas. Son todos problemas del sueño habituales. Y puede ser también, y es lógico, que si dormimos mal, al día siguiente tengamos esa sensación de pesadez, de que estamos muy cansados y de que queremos seguir durmiendo, ¿sí? Es decir, que tenemos somnolencia durante el día. Pero puede pasar también que vayamos a dormir y en el medio de la noche nos despertemos varias veces, ¿sí? A lo que los médicos llamamos tener un sueño fragmentado. ¿Y qué pasa si nos despertamos en el medio de la noche y no podemos volver a dormir? Bueno, eso también es un problema del sueño y a eso le llamamos despertar precoz. Entonces, la situación actual, el aislamiento, la cuarentena, es como que nos pone un gran desafío, ¿no? Porque por un lado nos mantiene en situación de alerta casi permanente, estamos muy ansiosos, y nos cuesta, diríamos, desconectarnos un poquito de la realidad. Pero lo importante es que podemos implementar muchos recursos y pasos de a poco en la medida de mejorar nuestra higiene del sueño y poder lograr un buen descanso y dormir bien. Y el primer paso, aunque cueste y mucho, es mantener una rutina. Así como hablamos al principio de que una de las cosas que se modificaban mucho respecto de esta situación actual que estamos viviendo todos juntos, es que nuestra rutina cambió, ¿sí? Nuestra rutina ahora pasa más por estar en casa que fuera de casa, quizás antes era al revés. Entonces le tenemos que dar a nuestro cuerpo una rutina nueva, ¿sí? Una sensación de normalidad, aunque por momentos parezca que vivimos en una película de ciencia ficción, ¿no? Porque a veces salimos a la calle y vemos gente con barbijo, vemos gente con máscaras, y eso nos da cierta sensación de, uy, ¿qué es lo que está pasando? Pero bueno, todo esto lo vamos a ir pasando juntos. Entonces, en la medida de lo posible, hay que mantener una rutina. Hay que dar normalidad cuando la situación tal vez no es la habitual, ¿sí? Y esto el cuerpo lo va a interpretar día a poco. ¿Cómo comienza una rutina? Bueno, una rutina comienza al despertarnos, ¿sí? Entonces, para eso es importante también fijar dentro de lo posible horarios para despertarnos y horarios para ir a dormir. Y que estos horarios se puedan mantener todos los días, ¿sí? Que darle una rutina, una regularidad y un horario al cuerpo, el cuerpo lo va a interpretar, ¿sí? La rutina entonces empieza por despertarse siempre a un mismo horario, por levantarse de la cama, no quedarse mucho tiempo en la cama, por bañarse y vestirse como si uno saliera habitualmente. Esto no tiene por qué ser de otra manera. Y un punto importante también de la rutina diaria es que oxigenemos nuestra casa, ¿sí? Abramos las persianas, eh, abramos las ventanas, ¿sí? Démosle aire y démosle luz natural a nuestra casa.
Porque como les contaba al principio, nosotros tenemos un reloj biológico que nos ayuda a regular el sueño. Y ese reloj biológico funciona con el estímulo de la luz natural. Entonces, si nosotros durante el día nos exponemos al menos 30 minutitos del día, saliendo al balcón, saliendo al jardín, saliendo a la terraza, saliendo al patio, o al menos por la ventana, nuestro cuerpo lo va a empezar a interpretar, que más allá de que haya habido un cambio en la rutina, la exposición a la luz es continua, ¿sí? También es importante mantenernos expuestos a la luz del sol, porque nosotros tenemos una vitamina, que es la vitamina D, que ayuda mucho a mantener la salud de los huesos, ¿sí? Y para que esa vitamina funcione en nuestro organismo, tiene que activarse. Y para ello tenemos que recibir la luz del sol, ¿sí? La línea de mantener una rutina, nos despertamos, nos bañamos, nos cambiamos, tenemos que desayunar. Tenemos que tener horarios para desayunar, para almorzar y para cenar. Tal vez ahora sea el momento de establecer esos horarios. Y antes no podíamos, por cuestiones de compromisos, ¿sí? Tal vez también sea el momento de hacer una alimentación más saludable. Es importante que, al margen de tener horarios para las comidas, determinemos un lugar, un espacio en casa para comer, ¿sí? Que ese espacio sea diferente del espacio para trabajar o del espacio para hacer las tareas del cole, si hay niños en la casa. Y hablando de esto, así como establecimos horarios para levantarnos, para acostarnos y para comer, también es importante establecer horarios para trabajar y horarios para hacer las actividades del colegio, ¿sí? Esto puede resultar muy difícil y muy arduo, pero lo tenemos que empezar a establecer al menos de a poco, ¿sí? Y cuando hay niños en casa, sí consensuar con ellos ¿en qué momento van a hacer las actividades del cole? ¿Sí? Los chicos también necesitan una rutina. Entonces, si es todas las tardes, será todas las tardes. Si son son unas horas, ¿sí? Pero sí que haya algo determinado, que sea en un espacio de casa, que sea para ese fin, ya sea para trabajar o para hacer la actividad del colegio. Y otro punto importante en la rutina es que necesitamos un momento de distracción, ¿sí? Eso no hay que olvidarse nunca. Al menos hacer pausas, ¿sí? Estamos hoy en día muy conectados a través de la tecnología y recibimos mucho estímulo visual de las pantallas, entonces viene bien hacer pausas, hacer descansos, tomarnos un tiempo para cada uno de nosotros. Cuando estamos en casa, puede ser que también nos sentemos un poco más tentados a dormir una siesta. No es que la siesta sea mala, todo lo contrario, es buena y es reparadora, pero hay que tener cuidado con las siestas. ¿Por qué? Porque si las siestas son muy prolongadas, durante las últimas 2 horas del día sobre todo, después el cuerpo no va a interpretar que está cansado y que es la hora de dormir, ¿sí? Entonces, si dormimos siesta, que la siesta sea, no, 30, 45 minutos, 1 hora, ¿sí? Y que si es todos los días, que implementar de que sea siempre en el mismo horario todos los días, ¿sí? Y también tener en cuenta que sean las primeras horas de la tarde, después del mediodía, suponte, y que hayan pasado al menos 6 horas desde que nos levantamos. Todas estas cositas van a ayudar a que, como les decía antes, el cuerpo interprete que a la noche está cansado y tiene que volver a dormir. Hay que tener especial cuidado con el consumo del alcohol y de la cafeína, ¿sí? Sobre todo en este tiempo. No es que no podamos tomar un vaso de vino o una cerveza cada tanto o un cafecito, ¿sí? A veces uno tiende a pensar que el alcohol nos ayuda a dormir. Los médicos decimos que es inductor del sueño. Sí, es así, induce el sueño.
pero nos da un sueño que no es un sueño del todo reparador, como les decía antes, no es un sueño que nos dé sensación de dormir bien, ¿sí? Es un sueño más bien fragmentado, por eso a veces al día siguiente por ahí nos podemos sentir como más pesados o como con sensación de estar como con falta de concentración, como que estamos todavía cansados, ¿no? Y eso es producto de haber tomado tal vez alguna bebida alcohólica y sobre todo en la noche. Y con el café pasa algo diferente quizás, ¿no? A muchos nos ha pasado que durante el día decimos, uy, tengo un poco de sueño, me voy a tomar un cafecito que me activa. Y es así, en realidad el café estimula el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, al estimular el sistema nervioso nos hace aumentar un poquito nuestra señal de alerta. Entonces, a la noche no es conveniente, ¿sí? Porque esa señal de alerta a la noche tiene que bajar. Si queremos tomar un café, lo podemos hacer durante la mañana, lo podemos hacer después del mediodía, pero tratemos de evitar que el café entre 8 horas antes de dormir, ¿sí? Porque tanto como les decía, lo que sucede con el alcohol, con el café, pueden alterar nuestra calidad de sueño. No es que no lo podamos tomar y tengamos que restringir su consumo, sino que tenemos que adecuarlo, ¿sí? Adecuarlo y limitarlo. Comer liviano antes de acostarse es otra de las recomendaciones que podemos implementar. ¿Por qué? Porque nuestro organismo necesita hacer la digestión, ¿sí? Es un proceso más de todos los procesos que tiene que hacer nuestro cuerpo. Y ese proceso de digestión a veces lleva unas 2 horas, ¿sí? Por eso es recomendable siempre comer 2, 3 horas antes de la hora de acostarse. Y comer liviano, porque muchas comidas, que sobre todo las comidas pesadas, pueden producirnos acidez, ¿sí? Seguramente a alguno nos ha pasado estos síntomas, que son síntomas que más en esta época se exacerban, y la acidez o la sensación de reflujo nos complica el sueño a la noche, así que mejor comer liviano. Y un punto que es clave cuando llega la hora de dormir es que el lugar donde vamos a dormir, nuestra habitación, sea un lugar confortable, ¿sí? Sea un lugar donde no haya luz, sea un lugar donde el estímulo ambiental sea lo menos posible, el ruido ambiental no esté prácticamente, sea un lugar donde tenga una temperatura adecuada. Tratemos de evitar, diríamos, el uso de pantallas estando en la cama, ¿sí? A veces uno se ve por ahí un poco más tentado a ver una serie o algo, diríamos, alguna información, algo a través del celular, nuestras tablets, notebooks o cualquier otro dispositivo, pero esto no es tan bueno para nuestro sistema a la hora de dormirnos, ¿sí? La cama tiene que ser solo para dormir y para tener relaciones sexuales, dicen los expertos. Así que hay que tratar de mantener las condiciones ambientales adecuadas para que a la noche uno pueda interpretar es hora de dormir. Y un punto importante es que obviamente tenemos que evitar cualquier cosa que nos ponga más nerviosos. Y una de esas cosas es evitar cualquier información, ¿sí? Recibimos mucha información, ¿sí? Más aún en estos tiempos, que nos llega por múltiples vías de información. Entonces, obviamente es importante mantenerse informado, pero tenemos que regular la cantidad y calidad de la información. Si leemos alguna noticia o la vemos o la escuchamos, que sea durante la hora del día. Tratemos de ver a ver en qué fuente es más confiable, ¿sí? Hay fuentes, diríamos, internacionales, si uno quiere saber un poquito más de qué se trata la enfermedad, como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Hay múltiples lugares
donde nosotros podemos tener una información un poco más confiable. Pero que a las horas de la noche esto sea como una prohibición, ¿sí? Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestra mente necesita desconectarse cuando llega la noche, ¿sí? Y este quizás es uno de los puntos más difíciles, ¿sí? Tenemos que aprender a generar comportamientos y pensamientos positivos para regular los pensamientos negativos. Es cierto que la situación actual ha traído una información y conocemos datos y cuestiones que por ahí tienden a ser muy negativas, ¿sí? Pero seguramente si nos detenemos un minuto a pensar qué pasó durante este tiempo que estamos en casa, más de una razón tenemos para quedarnos en casa y más de una cosa seguramente fue positiva. Tal vez nos reencontramos más tiempo en casa y empezamos a ver algunas cosas desde otro lugar, tal vez nos reencontramos haciendo alguna actividad que hace mucho tiempo no hacíamos o hace mucho tiempo no disfrutábamos, ¿sí? Tal vez nos enteramos de noticias muy buenas, seguramente pasaron noticias muy buenas, pero a veces la actualidad, diríamos, supera esos pensamientos. Entonces, es importante también a la hora, sobre todo de la noche, tratar de pensar en todo eso positivo que fue aconteciendo, en esas cosas buenas, pensar en cosas que nos agraden, que nos den placer, porque nuestra mente necesita desconectarse, ¿sí? Necesitamos regular esa información y necesitamos vivir más en el presente, ¿sí? Un punto importante que también forma parte de la rutina, de mantener una rutina, es que tenemos que tener cierta actividad física. Tal vez sea el momento de hacer actividad física, tal vez puede ser que antes no encontrábamos el momento de hacer actividad física y ahora sí lo encontramos, ¿sí? Y hay para ello múltiples aplicaciones, sitios de internet que nos ofrecen un montón de variantes, también variantes que uno nunca hubiese practicado en un nivel que acorde a nosotros. Entonces, de a poquito hay que incorporar, en la medida de lo posible, una actividad física regular. ¿Por qué? Porque así como les contaba de la luz y la oscuridad, así como les contaba de mantener una rutina, el ejercicio es un alto regulador de nuestra calidad de sueño, ¿sí? Si nuestro cuerpo, diríamos, está habituado a hacer una actividad física diaria, a la noche se va a sentir más cansado. Y respecto de esto, si hacemos una actividad física, lo posible que sea durante el día, ¿sí? No en las últimas horas del día, ¿sí? Es así, cuando llega la noche el cerebro se tiene que desconectar. Y para desconectarse tenemos que hacer como una actividad de relajación mental, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para relajarnos? Bueno, tal vez cada uno vaya encontrando cuál es la actividad que le dé más placer, ¿no? Primero, bueno, obviamente nos vamos a preparar para descansar, al margen de preparar nuestra habitación, nuestro cuarto, vamos a cambiarnos nuestra ropa, ponernos el pijama, ponernos una ropa cómoda, que armemos un ritual del sueño, ¿sí? Y que en ese ritual del sueño nos tomemos una horita o media horita para relajarnos. ¿Cómo nos podemos relajar? Y por ahí podemos hacer ejercicios de meditación, ejercicios de respiración, ejercicios de mindfulness, ¿sí? Tal vez sea el momento de probar yoga, si antes no lo hicimos, y no necesariamente tenemos que ser expertos en esto, porque como pasaba con el tema de la actividad física en general, lo mismo pasa con el yoga, con la meditación, con el mindfulness. Hay muchos ejercicios muy cortitos, muy fáciles de hacer, y que logra que
bajemos un cambio, ¿sí? Nuestro cuerpo y nuestra mente estuvieron durante el día muy conectados. Hay que desacelerarnos. Y para desacelerarnos también es muy importante tomar un baño caliente. ¿Por qué? Porque el agua caliente regula la temperatura de nuestro cuerpo y nos va a dar una sensación de relajación. A veces puede pasar que hicimos todo como lo veníamos charlando y preparamos para dormir y nos vamos a acostar, pero ¿qué sucede? Pasan 20, pasan 30 minutos y no logramos conciliar el sueño, miramos el techo. Bueno, si eso sucede, no nos tenemos que quedar en la cama. ¿Por qué? Porque vamos a generar más ansiedad, ¿sí? Y eso no es bueno, el sueño no va a venir. No tenemos que convocar al sueño, no lo tenemos que ir a buscar, el sueño va a venir solito. Pero para que el sueño venga solito tenemos que estar tranquilos y relajados, ¿sí? Y para eso entonces, si pasa esta cuestión de que luego de un tiempito de estar en la cama seguimos despiertos o nos notamos nosotros muy activos, nos tenemos que levantar de la cama, tenemos que ir a otra habitación, una habitación que sea tranquila, una habitación que sea, diríamos, con una luz tenue, podemos escuchar música que nos relaje, podemos volver a, diríamos, a leer, a tener una lectura de un libro, alguna actividad que nos haga otra vez volver a un estado de tranquilidad, de relajación, y una vez conseguido, sí, volver a la cama. Un poco creo que lo habíamos conversado antes, pero es importante evitar el uso excesivo de pantallas en las últimas horas del día. Es cierto que estamos en la era de la tecnología y que la tecnología, más aún en épocas de aislamiento, se ha vuelto como nuestra herramienta de comunicación y de contacto con el mundo exterior. Pero es importante que evitemos llevarlas a la cama, ¿sí? Como conversamos anteriormente, tratar de las series no mirarlas por notebook, no usar, diríamos, nuestro celular para ver noticias, apagar el celular, llevarlo a otro lugar de la habitación, alejado de la cama o a otro ambiente de la casa. Apagar así también la notebook. Si vemos tele, 1 hora antes de dormir, apagarla también. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque antes lo conversábamos, y los estímulos, diríamos, visuales que nos da la pantalla, nos da los celulares, nuestro cerebro interpreta que todavía está activo, ¿sí? Y a su vez, por otra parte, lo que puede pasar es que tanto estímulo visual puede internamente alterar la producción de una sustancia, una hormona que se llama melatonina, y que esta melatonina también es un regulador del sueño. Por lo tanto, evitemos el uso excesivo de pantallas en las últimas horas del día. Y por último, y a tener en cuenta y muy importante, es que no utilicemos ningún medicamento si no tenemos una indicación de un profesional. ¿Sí? Esta es una práctica que lamentablemente se hace habitual, pero no es recomendable. ¿Sí? Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, canalicémosla a través de un profesional, ¿sí? Porque los medicamentos no son para todas las personas y no producen los mismos efectos en todas las personas. Tengamos en cuenta que estos pasos, yo lo organicé en 15 pasos o 14 pasos a realizar, no los vivamos como una exigencia. No tienen que darse todos juntos. Tenemos que ir implementándolos de a poco, porque no es tiempo de exigirnos algo más, ¿sí? El sueño tiene que incorporarse como una rutina en nuestras vidas, pero no como una exigencia más del día a día. Y para ir terminando, bueno, hablamos, la cuarentena nos impone como un gran desafío para todos, para chicos y para grandes, ¿sí?
Y para los chicos también hablamos, es importante esto de que las rutinas que se creen en casa, se crean en casa para los adultos y para los niños cuando hay niños presentes, ¿sí? Es importante hablar con los niños, hablar de la situación actual de una forma amigable, con los recursos y con las adaptaciones, porque a la hora de no dormir uno se puede llevar algunas preocupaciones a la cama. Entonces esto es mejor dejarlo en otro lado, ¿sí? Y dejarlo en otro lado es hablarlo, es conversarlo. Si somos adultos y tenemos una preocupación puntual en el día, conversarla con alguien. Y los niños, habilitarles el espacio para hablar. Y algo muy importante que no nos tenemos que olvidar, más aún en tiempos de cuarentena, si tenemos niños en casa, es tener un momento para jugar, ¿sí? El jugar es un hábito saludable para los niños y también para nosotros como adultos. Mantener los vínculos sociales es fundamental, ¿sí? Que estemos en una situación de aislamiento social no quita que no nos tengamos que vincular de forma no presencial, ¿sí? No son sinónimos aislamiento social que nos tengamos que desconectar. Al contrario, vamos a tener que estar más conectados que antes, mucho más comunicados. Por suerte tenemos las herramientas de las que nos da la tecnología para poder contactarnos, comunicarnos con el otro, y eso hay que fomentarlo, ¿sí? Incluso tal vez les puede pasar que puedan conversar más horas en el día, o mandar más mensajes en el día, o más audios de WhatsApp, y también puede suceder que puedan ustedes reencontrarse hablando con alguien que no hablaban hace tiempo, ¿sí? En realidad el aislamiento nos propone también como un momento de redescubrir un montón de cosas, o reencontrarnos haciendo un montón de cosas que antes no hacíamos, o cosas que hace mucho tiempo que no hacíamos, y eso también es muy positivo de destacar. Tengan presente que los problemas para dormir son mucho más comunes de lo que uno piensa, ¿sí? A no asustarse, todos tuvimos algún problema del sueño en estos no sé cuántos días ya que pasaron de cuarentena, ¿sí? Entonces esto es normal, es habitual, es esperable, por lo que venimos hablando, ¿sí? Los sentimientos de ansiedad, las preocupaciones, el miedo a la noche a veces se hacen un poquito más presentes y eso altera nuestra calidad del sueño. Pero en la medida que vayamos implementando alguno de los 15 pasos que conversamos en esta charla, nos va a ayudar a mejorar mucho la calidad del sueño y ese problema tal vez va a desaparecer. Pero si ese problema no desapareciera en el tiempo, ¿sí? O no mejoraría aún implementando estas recomendaciones, estos recursos de los cuales conversamos, tengan presente también que pueden hacer alguna consulta con algún profesional, ¿sí? Sea una consulta por un problema del sueño, o también si tenemos alguna consulta médica, ¿sí? Digamos, la situación actual también ha, de alguna manera, hecho que los sistemas de salud, los sistemas prepagos, se reinventen y ofrezcan servicios de telemedicina en los cuales los pacientes puedan realizar consultas desde su casa sin moverse desde casa, de manera virtual, con el profesional indicado, ¿sí? Es decir, que si tenemos alguna consulta médica que puede o no ser un problema del sueño, podemos hacer una consulta virtual y conversar, diríamos, con el profesional sin tener que movilizarnos desde casa. A veces puede suceder que si uno quiere hacer una consulta, genere cierta preocupación en salir de casa. Bueno, tengan presente que también seguramente cuentan con algún recurso de la telemedicina. Y ahora sí, para finalizar, quería compartirles un texto de un médico, ¿sí? Su nombre es Viktor Frankl. Viktor Frankl era un médico neurólogo, psiquiatra, filósofo austríaco. Él sobrevivió
al holocausto nazi entre los años 1942 y 1945 y dio muchos aportes sobre todo a la psicología. Escribió muchos libros, entre ellos uno es El hombre en busca del sentido, que es un libro muy recomendable para los que les guste leer, se los recomiendo. Y la frase dice así: todo puede serle arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas, elegir su actitud en una seriedad de circunstancias, de elegir su propio camino. No podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Es cierto, puede ser que en este momento no dependa mucho de nosotros cambiar la situación. Un poco sí, porque quedándonos en casa vamos a cambiar la situación. Pero sí lo que podemos ir cambiando de a poquito es nuestra actitud con esta situación actual que estamos viviendo todos juntos y que transitamos todos juntos y de la que vamos a salir también. Bueno, espero que les sea útil la presentación, les agradezco mucho por el tiempo compartido y bueno, a quedarse en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Pasamos a la última diapositiva, solo para recordarles a todos que esta charla la estamos dando en el marco del programa de asistencia, que es un beneficio que ustedes ya tienen a disposición y que consta de una asesoría psicológica de manera telefónica, completamente gratuita y confidencial, tanto para ustedes como para sus familiares directos. Vamos a pasar, Alejandra, a la próxima diapositiva, así dejamos en pantalla los 0800 del programa de asistencia. Muchas gracias a todos por haber participado, que tengan lindo día. Hasta luego.